La historia que estás a punto de escuchar ocurrió hace unos años en Rumanía, más específicamente en la ciudad de Brașov. Es una ciudad encantadora, rodeada de montañas, conocida por su ambiente tranquilo, pero lo que sucedió esa noche fue cualquier cosa menos pacífico. Es una historia que me marcó profundamente y que nunca olvidaré. Mi nombre es Elena y en ese entonces tenía 21 años. Alquilaba un pequeño estudio en un modesto edificio ubicado en un barrio relativamente tranquilo. Justo encima de mi apartamento vivía Olga, una chica de mi edad. Era hermosa, siempre sonreía y era increíblemente amable. Con el tiempo nos volvimos muy cercanas, casi como hermanas. Salíamos a menudo juntas, ya fuera para tomar algo, ir a la discoteca o simplemente pasear por las animadas calles de Brașov. A veces, nuestros amigos nos acompañaban, o nuestros novios, pero esa noche solo éramos Olga y yo. Eran alrededor de las 12 de la noche, cuando salimos de una fiesta particularmente animada. Cansadas pero felices, tomamos un taxi para regresar, que nos dejó a unos 10 minutos a pie de nuestro edificio. Mientras caminábamos por las calles desiertas, iluminadas solo por unas cuantas farolas titilantes, algo llamó la atención de Olga. Se detuvo abruptamente y la vi agacharse para recoger algo. «¿Qué es eso?» «Zrenia», le pregunté. «Mira, dinero». «Swingó», respondió, mostrándome un fajo de billetes arrugados. Me sorprendí. ¿Una suma de dinero así, en medio de la calle? No era habitual, y algo me molestaba. Quizás la oscuridad, el silencio abrumador de la noche, o simplemente esa sensación extraña de que todo eso no era normal. «¿Cuánto es?» Zrenia le pregunté intrigada. «No lo sé, lo contaré en casa», respondió, guardando los billetes en su bolso. Continuamos caminando, y al llegar a casa, cada una se fue a su apartamento. Pero esa historia del dinero encontrado se quedó en mi mente. Tenía curiosidad por saber cuánto había recogido. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, Olga vino a golpear mi puerta con un aire alegre, casi eufórico. «Elena, no te lo vas a creer», logueó emocionada. Había cerca de 10.000 RON, casi 2.000 euros. Me quedé en shock. Era una suma considerable, especialmente para nosotras, 2 chicas jóvenes que vivíamos solas en un pequeño apartamento. Incluso me prometió una parte de ese dinero, y en ese momento estaba feliz por ella. Sin embargo, 3 días después de ese descubrimiento, algo extraño sucedió. Ya no veía a Olga. No había ruido en su apartamento, ni mensajes, nada. Supuse que quizá estaba ocupada con el trabajo o que se había tomado unos días de descanso. Pero una semana pasó sin noticias de ella y comencé a preocuparme. Una mañana decidí subir a ver qué estaba pasando. Golpeé su puerta y después de un momento de silencio, Olga abrió. Pero ya no era la misma Olga que yo conocía. Había cambiado. Su rostro, normalmente radiante, ahora estaba pálido, demacrado por el cansancio. Había perdido mucho peso en solo unos días. Sus ojos, que antes eran brillantes, estaban apagados y vacíos. «¿Qué te pasa, Olga?» Swing pregunté, preocupada. «No lo sé», respondió débilmente. «Hace 3 días que tengo fiebre, pero no mejora. He tomado los medicamentos que me recetó el médico, pero empeora cada día». Su estado me impactó. ¿Cómo podía estar tan enferma, tan agotada en tan poco tiempo? Entonces le pregunté, «¿Y el dinero que encontraste, todavía lo tienes?» Bajó la mirada, casi avergonzada. «Ya he gastado la mitad. Compré algo de ropa, unos zapatos. Pero al día siguiente de esas compras fue cuando comenzó la fiebre. Ya no sabía qué decir. Todo parecía demasiado coincidente para ser simplemente fruto del azar.
Entonces, recordé a una mujer a la que mi abuela solía llamar una bruja. Era una anciana que vivía a las afueras de la ciudad, en una pequeña casa al borde del bosque. Tenía fama de poder ayudar en casos extraños, como el de Olga. Le propuse ir a consultarla y, desesperada, Olga aceptó. Tomamos un taxi hasta la casa de esta mujer. El trayecto fue silencioso. Olga estaba demasiado débil para hablar y yo sentía una angustia creciente. Cuando llegamos, la bruja nos recibió con una mirada penetrante. Hizo entrar a Olga, luego me observó detenidamente antes de murmurar. «Algo te preocupa, ¿no?» Le expliqué todo. El dinero encontrado, la repentina enfermedad de Olga. La bruja se quedó en silencio por un momento y luego declaró: «Ese dinero no es normal. Fue colocado allí como una trampa para quien lo recogiera. Es dinero maldito, utilizado para atraer a los espíritus malignos». Mi corazón se aceleró al escuchar esa revelación. Estaba aterrada. La bruja continuó: «Los espíritus han tomado posesión de Olga. Lo que recogió no fue dinero, sino una maldición. Su alma ya no está allí. Pero tiene que haber una manera de ayudarla, ¿no?» «Srenia», grité, aterrada. La bruja negó con la cabeza. «Es demasiado tarde. Los espíritus ya se la han llevado. Solo queda esperar». Nos aconsejó llevarla al hospital, pero precisó que los médicos no encontrarían nada. Al salir, añadió, casi susurrando: «Asegúrate de que no muera aquí. Las autoridades harán preguntas». Desesperada, sin saber qué más hacer ante el rápido deterioro de la salud de Olga, decidí llevarla de nuevo al hospital. Estaba tan débil que apenas podía caminar. Su rostro pálido y sus ojos hundidos reflejaban todo el sufrimiento que estaba soportando. Durante el trayecto en taxi, no dejaba de mirarla, con el corazón lleno de tristeza y ansiedad, preguntándome si llegaríamos a tiempo. Cada minuto parecía interminable, y una parte de mí seguía esperando, contra toda lógica, que quizás los médicos encontrarían una cura, una solución milagrosa que pudiera salvarla. Una vez en el hospital, llamé a su familia y a su novio. Les expliqué la situación, con la voz temblorosa, ahogada por el pánico. Trataba de mantenerme fuerte, de darles algo de esperanza, pero en el fondo, las palabras de la bruja resonaban como una condena inevitable. Los médicos se movían a su alrededor, examinándola, haciendo pruebas, pero todo parecía en vano. Estaban desconcertados. Ninguno de los exámenes revelaba nada anormal. No entendían cómo podía debilitarse a tal velocidad sin una razón aparente. Cada día iba a visitar a Olga. La veía consumirse poco a poco, su cuerpo marchitándose ante mis ojos, como si la vida misma se le escapara de manera inexorable. Apenas hablaba ya, sus fuerzas la abandonaban. Los médicos, impotentes, multiplicaban los análisis, prescribían nuevos medicamentos, pero sin ningún resultado. La situación era desesperante, y con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía. Olga era como una sombra, su cuerpo devastado por una enfermedad invisible que nadie podía entender. Unas semanas más tarde, mientras me encontraba sola en mi estudio, reinaba una atmósfera pesada. El apartamento, que normalmente estaba lleno de risas y conversaciones, parecía vacío. Todo estaba en silencio, e incluso los ruidos de la calle parecían distantes. No podía concentrarme en nada. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Olga. Me preguntaba cómo estaría, si había alguna novedad, si quizá, por un milagro inesperado, su estado había mejorado. De repente, alguien llamó a la puerta. El sonido resonó en el silencio abrumador del apartamento, sacándome bruscamente de mis pensamientos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me dirigí a la puerta, con el estómago revuelto por una angustia inexplicable.
Al abrirla, fui recibida por los rostros graves de los padres de Olga. Parecían cansados, abatidos, como si llevaran el peso del mundo sobre sus hombros. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, una ola de tristeza me invadió. No necesitaba que dijeran una palabra. Ya lo sabía. Todo estaba claro en sus ojos enrojecidos y sus rostros crispados por el dolor. Olga se había ido. Mi corazón se apretó violentamente en mi pecho y me costaba respirar. El mundo a mi alrededor parecía tambalearse, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Las lágrimas empezaron a subir, nublando mi visión, y me sentí abrumada por una inmensa tristeza. Se ha ido, ¿verdad?, susurré, con la voz rota por la emoción. Su madre asintió suavemente, incapaz de hablar, mientras que su padre, con la mirada perdida, permanecía en silencio. Habían venido a darme la noticia, y aunque la había temido durante días, escucharla así, vivirla en ese preciso momento, fue como una puñalada en el corazón. Olga había sucumbido a esa misteriosa maldición, una enfermedad que ni la ciencia ni la brujería habían podido curar. Se quedaron un momento en la puerta. Intercambiamos algunas palabras, pero el dolor era demasiado grande, y ninguna palabra podía llenar el vacío que Olga dejaba tras de sí. Poco después se fueron, dejándome sola en mi pena. Cerré la puerta lentamente, sintiéndome repentinamente oprimida por la soledad de mi apartamento. Un largo suspiro escapó de mi pecho y las lágrimas cayeron libremente por mis mejillas. Olga ya no estaba. La sombra de esa maldición ahora planeaba sobre mi vida, y sabía que nada volvería a ser como antes. Siempre me he preguntado, y aún hoy me pregunto, ¿qué habría pasado si yo hubiera recogido ese dinero esa noche? Unas semanas más tarde, me mudé del barrio, incapaz de soportar los recuerdos. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta historia? No olvides darle like a este video y suscribirte al canal.